Su Biblia, por favor, y vamos a buscar la carta teológica más profunda del apóstol Pablo, la carta a los Romanos. Romanos, vamos a buscar el capítulo 5, por favor. Hechos, Romanos. Después de los Evangelios, el libro de los Hechos, y después del libro de los Hechos, la carta a los Romanos. Capítulo 5, verso 1. La justificación. Queremos tratar tan siquiera de entrar en la importancia de esta palabra, de este hecho, de este acontecimiento, de esta verdad en la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, verso 1. Mire a su lado, comparta su Biblia, por favor. Y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como solo es un verso, lo repetimos juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Úsala para instruir a tu pueblo, para redarguir a tu pueblo, comenzando con mi propio corazón, con mi propia vida. Permítenos, Señor, que con corazones arrepentidos podamos venir delante de ti, para que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado, para que seamos dignos instructores de tu palabra y dignos recibidores de la misma. Que cada uno de nosotros reciba conforme nuestra necesidad, pero que ninguno de nosotros salga de este lugar sin haber recibido el alimento espiritual que nuestro corazón necesita. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en acción de gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados. Uno de los más grandes temas que usted va a encontrar en la epístola, la carta, la enseñanza a los romanos del apóstol Pablo, tiene que ver con esta pequeña gran palabra, la justificación. Tiene tantos significados, es tan profunda, que hay enciclopedias completas tratando de explicarnos lo que es la justificación. El día de ayer que teníamos el pequeño taller acá del Instituto Ministerial de Educación Continuada, donde vieron muchos de ustedes, el hermano José Corte, pastor en San Diego, decía algo que captó mi atención. Y él decía: en nuestras iglesias hemos dejado de enseñar teología. Hemos dejado de instruir al pueblo en los aspectos teológicos que traen vida, traen conocimiento y traen crecimiento al pueblo. Bueno, las tres cosas ya son añadidura mía, pero él mencionaba esto que, les repito, captó mi atención. Y digo, de alguna forma el pastor tiene razón. Hemos dejado de instruir al pueblo teológicamente, porque nuestras iglesias se convierten en centros de ayuda emocional, se convierten en centros de bienestar económico, donde todo el mundo quiere escuchar que Dios te va a bendecir y te va a dar un carro y te va a comprar casa y te va a dar una tremenda cuenta en el banco y te va a llevar a Europa y te va a llevar a Puerto Rico, aleluya, te va a llevar para todos lados. No, o sea, nos gusta escuchar esas cosas que crean de alguna forma esperanza en nosotros, que crean, y perdóneme que lo diga así, una falsa esperanza, porque Dios no nos promete riquezas, Dios nos promete darnos el pan de cada día. Ahora, si la riqueza llega, gloria a Dios, no me lo tome a mal, bendito sea el Señor. Tenemos hermanos nuestros en la fe que son millonarios, que son personas que tienen mucho dinero y que son muy dadivosos con el quehacer de las iglesias. No son personas que han entendido el amor de Dios, que han comprendido que la Biblia demanda de nosotros el que aprendamos a ser hombres y mujeres, instituciones, si puedo usar la palabra, en la que podamos compartir de aquellas bendiciones que Él derrama en nuestros respectivos lugares, en nuestras respectivas iglesias. Por darles un ejemplo,
en los 90 que yo participé en el Instituto de Plantadores de Iglesias, que me invitaron a ser uno de los maestros de esto. En cierta ocasión yo pregunté de dónde vienen los fondos para poder sostener este ministerio, porque era un ministerio a nivel nacional. Entonces me decía el encargado de aquella situación que venía de la familia Kerms, de los dueños de la fábrica de jugos Kerms. Habían donado $1 millón para ese proyecto específicamente, para ese ministerio específicamente. Así que no todos los ricos son malos. Muchas veces tenemos la idea de que si es rico es malo. No necesariamente, ¿no? Tenemos, repito otra vez, personas que son muy dadivosas en este sentido, ¿no? Y algunos que somos tan dadivosos que por eso nunca tenemos. Siempre estamos dando y compartiendo y por eso nunca tenemos, pero tenemos la satisfacción en el corazón de que podemos compartir. Porque yo creo que no hay persona más rica en este mundo que aquel que ha logrado entender y que tiene en su corazón el poder compartir lo poco o lo mucho que Dios le esté dando. Hay bendición en esto, ¿no? Hay bendición. Lo que Cristo llama que aprendamos a ser amigos por las riquezas injustas, ¿no? Que aprendamos a compartir cuando no tenemos, porque le guste o no le guste, va a llegar el tiempo en el que no va a tener. Y cuando no tenga, bueno, yo lo estoy viviendo, dijo algún hermano, ¿no? Y cuando no hay, entonces uno recurre a Dios y Dios no nos abre, hermanos, y a ver si me logro entender esto. Dios no le va a abrir literalmente una nube y le van a caer los dólares en su casa. Ojalá y fuera así, ¿verdad? Dios quisiera y darnos. Pero no es así. No es así. Usualmente Dios usa a alguien para bendecir tu vida. Alguien es tocado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, para que bendiga tu vida en el momento en que lo estás necesitando. En el momento preciso que estás necesitando. Podemos pasar todo el día escuchando testimonios de muchos de nosotros de cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha bendecido. Cuando nada había, cuando todo estaba perdido, de alguna forma Dios usó a alguien y vino y trajo bendición a nuestra vida. No sé si me identifico con eso, con alguno de ustedes. Dios siempre va a usar a alguien para bendecirnos. Cuando hablamos de temas, como decía el hermano, que necesitamos volver a esas enseñanzas teológicas, yo no quiero ser una iglesia que se convierta decía la semana pasada, en un gimnasio de las emociones, pero sí también quiero que podamos ser una iglesia donde recibamos instrucción a través de la palabra, donde podamos ser instruidos a través de la palabra. Entonces, sin profundizar tanto, porque repito, tendríamos que tener todo un seminario. Esa sola palabra yo la estudié por todo un año en Fuller, así que imagínense, una sola palabra por todo un año estarla viendo es profundísima, pero así ¿cómo se dice? Flotando, ¿verdad? En la situación. Quiero ver si podemos identificarnos con esto. La hermana es abogada en su patria y entonces podrá entender, no sé si habrá algún otro abogado, estudiante de leyes aquí con nosotros. ¿Qué es la justificación? ¿Por qué necesitamos la justificación? ¿Cómo entendemos la justificación? Usamos en el vocabulario latino o en el vocabulario castellano, usamos esto para que cuando decimos tiene que justificar su acción, o sea, tiene que dar una explicación de su acción, tiene que justificarse de tal forma que pueda ser redimido de lo que hizo. Son dos palabras que están directamente conectadas a la palabra de Dios. Y están conectadas, por ende, si están conectadas a la palabra de Dios, están conectadas a tu vida y a la mía. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Si son acciones, si son palabras, son circunstancias que lleva eso, pues automáticamente viene con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a usar palabras como la salvación, la redención, la justificación, la santificación, porque son palabras que llevan a hechos. Y esos hechos se transforman en un modo de vida. Y un modo de vida es lo que glorifica el nombre del Señor. Cuando aprendemos a vivir bajo esa cobertura, no de otra persona, sino del mismo Dios. Que muchos buscamos la cobertura de otra persona. Tenemos que buscar la cobertura de Dios, porque es quien bendice los ministerios, porque es quien bendice nuestra familia, porque es quien bendice cualquier cosa que aprendamos a hacer. Cuando hablamos de la justificación, vamos a tener que entender, Pablo, el apóstol Pablo, le da tanta importancia que dice que nosotros necesitamos ser
justificados. Ahora, el verso que leímos dice, justificados pues, ¿por qué? Por fe. Por fe. O sea, la fe que tú puedas tener te mueve a ser justificado. Ahora, la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Que quede claro, porque todo el mundo dice tener fe. Pero la pregunta es, ¿en qué o en quién? La palabra es clara cuando dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él, en Él y por Él es que debemos de tener la fe. Entonces, cuando tenemos esa fe clavada en Jesucristo, en la cruz del Calvario, en el hecho maravilloso que dividió la historia de cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, si estamos clavados en ese hecho, entonces tenemos paz para con Dios. Hay mucha gente, hermanos, y perdóneme que lo diga así, si alguien nos ve o si usted nos visita, hay mucha gente que va a la iglesia y entra a la iglesia y sale de la iglesia y no tiene paz en su corazón. Porque entonces tu fe no está puesta en Jesucristo. Porque si tu fe está puesta en Jesucristo, vas a tener paz en tu corazón. ¿Por qué lo digo? Y lo digo con autoridad bíblica. Porque la Biblia dice que cuando Jesucristo viene a tu corazón, cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, uno de los frutos del Espíritu Santo en tu vida es que vas a tener paz. Automáticamente vas a tener paz. La promesa de Jesús es, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo, dice Jesús, yo os la doy. O sea, es automático, es automático. Si a usted se recuerda o le está pasando o le ha pasado cuando pasan situaciones fuertes y muchos de nuestros familiares, nuestros vecinos dicen, si yo estuviera en sus zapatos me estaría comiendo hasta los dedos, ya no solo las uñas, sino que los dedos. Y usted lo veo tan tranquilo. Claro, es la paz que Cristo pone en tu corazón. Cuando uno ha entendido, cuando uno sabe que Dios está sentado en su trono y de ahí tiene control de toda mi vida y de todas mis situaciones. Y como nadie lo mueve de su trono, yo puedo estar quieto y tranquilo sabiendo que Él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esa es la fe. Y la fe te mueve a ser justificado. Justificado quiere decir que Él agarra tu culpa, que Él agarra tu pecado o tus pecados, los agarra, te los quita, se los pone en Él y te da de su gracia, y te da de su santidad, y te da de su poder. Exactamente, te hace justo. Yo siempre medito en eso y digo, Señor, tú eres el comerciante más malo del universo. ¿Me escuchó bien? ¿Por qué? Jesucristo te pide tus pecados y te da de su salvación. Jesucristo te pide tus malas palabras y te da un nuevo vocabulario bíblico. Jesucristo te pide tus malos pensamientos y te pone la mente de Cristo dentro de ti. Jesucristo te pide todo lo malo que hay en tu ser y Él pone de su Santo Espíritu en todo tu cuerpo, en toda tu mente, en todo tu corazón. Dígame si no es un mal comerciante. Todo lo malo nos lo quita y nos da cosas buenas. Todo comerciante busca sacarnos lo mejor a nosotros. Pero Él busca quitarte toda la escoria del mundo, toda la escoria del pecado, para poner en tu corazón, para poner en tu vida su santidad, su espíritu, su salvación, su perdón, su amor, su gracia, su poder. Esos son los regalos que Dios tiene para cada uno de aquellos que estamos siendo justificados en Cristo Jesús. Ser justificado, tenemos que comenzar un juicio. Y tenemos que comenzar un juicio a corto tiempo, como lo tenemos. ¿Qué es lo que se da en un juicio? Si alguno de ustedes ha estado en corte, espero que no sentado en la silla del acusado, ¿verdad? Sino viendo qué es lo que está sucediendo. Pero si usted está en una corte, en un juicio, de lo que se trata el juicio es de demostrar que el acusado es o culpable o inocente. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Para eso hay un juicio, para eso hay una corte, para eso hay un abogado defensor cuyo trabajo es convencer al juez, y en este caso si hay jurado, convencer al jurado de que esa persona es inocente de lo que se le está acusando. Y para ello reúne pruebas, trae testigos, reúne documentos para poder comprobarle al juez que esa persona
no es culpable de lo que se le acusa. Y está el abogado acusador, que se le conoce como el fiscal. El fiscal, su trabajo es demostrar que esa persona es culpable. De igual forma, reúne documentos, reúne todo lo que tenga que reunir y trae testigos que puedan decir que esa persona es culpable de lo que se le está acusando. Y ahí comienza el juicio. ¿Sabe usted que la Biblia dice que Dios es el juez justo? ¿Sabe usted que la Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado defensor? ¿Sabe usted que la Biblia dice que el diablo es tu acusador? Él es el fiscal. Fallo. Pero él reúne pruebas. ¿No me cree? Se lo pruebo bíblicamente. Váyase al libro de Job. Dice Job que llegaron todos los hijos de Dios ante la presencia de Dios y entre ellos iba el diablo. Porque es metido, se mete en todas partes. Entonces Dios se le queda viendo y le dice, hey, si hubiera sido moderno hoy en día, hey dude, ¿ya viste a Job, mi siervo? Hombre intachable, hombre recto. Ah, pues sí, le dice, si tú le das todo. ¿Cómo uno va a estar agradecido y estar tranquilo? Pues si tú le das todo, quítale el carro, pues. ¿Verdad? Quítale la casa. Y vas a ver si no reniega de tu nombre. En pocas palabras, quítale lo material. Y vas a ver lo que sucede. Y usted conoce la historia. Le quitan todo, la casa, las vacas, las ovejas, los hijos, las hijas, las propiedades. En un instante se queda pobre y sin familia. Y todavía viene la amorosa, sabia mujer. Aleluya. Y le dice, mira, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Palabras más sabias de la mujer, ¿verdad? No le digo lo que yo le he contestado porque me corren de aquí, pero bueno. Se da el hecho de que el diablo llega ante Dios para acusar a Job. No tiene de qué acusarlo. No tiene de por qué. Job era intachable ante los ojos de Dios. Intachable. Pecador, sí, y se lo compruebo más para adelante, pero intachable en sus acciones. Entonces, volvamos al juicio, volvamos a la corte. Lo que yo te quiero demostrar ahora es que tú eres culpable. Pues la voy a hacer yo de fiscal. Tú eres culpable. ¿De qué eres culpable? De ser pecador. No, pastor, yo no he hecho nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Piénsale. ¿No te peleaste con tu mujer en la mañana? ¿No rezongaste porque los frijoles estaban quemados? ¿No rezongaste porque se tardaron ahí en el McDonald's, en el drive-thru? ¿No rezongaste porque había mucho tráfico? ¿No rezongaste porque dijiste, ¡ay, qué caliente va a estar ahora! Todos pecamos, mañana, tarde y noche. Ahora, Eclesiastés, el libro de la sabiduría, no lo busques, se lo leo rapidito por cuestión de tiempo. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente, escuche, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Puede existir el hombre que haga bien, que tenga buenas obras, pero es pecador. O sea, tú puedes sentirte bueno, tú puedes estar haciendo buenas cosas, pero eso no quita que eres pecador. Alguien diga aleluya. Todos tenemos el potencial de ser buenos. Todos tenemos el potencial de hacer buenas obras. Todos tenemos el potencial de bendecir a otro. Todos tenemos el potencial de hacer algo bueno. Pero ninguno tiene el derecho de usar el título de bueno. Maestro bueno, dice Mateo 19, que se le acercó a alguien a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el hombre intachable, el hombre que no conoció pecado, el hombre que no tenía pecado, el hombre que no tenía ni el pecado que usted y yo tenemos desde la cuna. Él estaba limpio de ese pecado
Y él mismo dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno no hay ninguno, solo Dios. Y está en los cielos, no está aquí. Porque en cuanto está en la carne, ¿no dice la Escritura que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por amor a nosotros? No es que fuera pecador. Mire, alguien me dijo en cierta ocasión, ¿y yo qué bendito tengo que ver con el pecado de Adán y Eva? Problema de ellos. ¿Para qué se comió el mango, pues? ¿Verdad? ¿Para qué agarró el mango? Para los que no saben, no era manzana, era mango. Mango grandote. Porque desde entonces la mujer mangonea al hombre, dice por ahí, ¿verdad? ¿Yo qué tengo que ver en el pecado? Problema de ellos. El pecado se transmite de padre a hijo. El pecado viene en la sangre, porque la sangre es la vida de tu cuerpo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Si no hay sangre, no hay nada. La sangre es el aceite que lubrica todo tu ser. Todo tu ser. En cierta ocasión yo le preguntaba a Javier, ¿para qué sirve el aceite en el motor? Dice, para lubricar todas las partes que tiene el motor donde hay algún tipo de roce. Tu cuerpo necesita la sangre. Sin la sangre no hay vida. La misma Biblia dice que la vida está en la sangre. Si la Biblia lo dice, así es. Entonces, el pecado se transmite de padre a hijo. Tú no hiciste nada por obtenerlo, pero lo recibiste. Se lo pongo de esta forma sencilla. ¿Qué culpa tienen los niños de aquellas personas que usan drogas durante su embarazo? ¿Qué culpa tiene la criatura de nacer adicto a una droga cuando ni ha nacido, pero ya tiene la contaminación en su cuerpecito? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. De igual forma, el pecado en nosotros viene, el diablo lo sabe. Por eso nos acusa delante de Dios y dice, ¡es pecador! ¡Es pecador! Y Dios, que es el juez justo, tiene que decir, es cierto, es pecador, porque nació en pecado. Dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. En pecado nacemos, corre en la sangre. Por ahí una iglesia, la iglesia popular, dice que con el bautismo te quitaron el pecado original. Mentira. Mentira. No hay agua en este mundo que te quite el pecado. No hay obra en este mundo que te quite el pecado. No hay iglesia sobre esta tierra que te quite el pecado. No hay sacerdote sobre esta tierra que te quite el pecado. No hay pastor en este mundo que te quite el pecado. No hay rabino que te quite el pecado. No hay obra que te quite el pecado. Lo único que te quite el pecado es la sangre del Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Eso es lo que te quita el pecado. No hay otra cosa. Por más que le busquen, por más que digan, por más que hagan, solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso, cuando Dios nos dice, es cierto, Luis es pecador y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Luis tiene que morir. Y estoy hablando de la muerte eterna, no necesariamente la muerte del cuerpo. Ahí es donde aparece entonces el abogado defensor llamado Jesucristo y aparece con los hechos, con las pruebas, y le dice, no, Luis no es culpable. Y le voy a explicar más para adelantito, póngame atención. ¿Por qué no es culpable? Porque yo, dice Jesucristo, lo redimí, que es otra de las palabras importantes. O sea, redimir quiere decir, te compró. Y te compró a un precio de sangre, su sangre. Entonces aparece Jesucristo delante del Padre y le dice, no, Luis sí es culpable, pero no es culpable. Es culpable porque es pecador, pero no es culpable porque yo lo redimo del pecado. Yo con mi muerte y con mi sangre lo limpio y le quito la condenación eterna. No le quito la muerte física,
pero le quito la muerte eterna. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. En ese juicio está en tela de juicio no solamente tu vida terrenal, sino más importante aún, tu vida eterna. Y cuando el diablo te acusa, con todas las pruebas que tiene, aparece Jesucristo con una prueba contundente. Cuando Dios dice, le mando un rayo ahorita a Luis, aparece Jesucristo y levanta sus manos y le dice, Padre, por Luis morí yo en la cruz del Calvario. Mira, mira, y le muestra sus manos, rasgadas por los clavos de la cruz del Calvario. Mira, mira mis pies con hoyos por los clavos en la cruz del Calvario. Mira mi costado que fue traspasado por la lanza. Ese es el precio que yo he pagado para que Luis hoy sea redimido y justificado delante de ti. Ese es el precio que el Señor ha pagado por nosotros. Déselo, se lo va a dar al Señor, déselo de corazón. Ese es el precio que Él paga por nosotros. En este juicio estamos usted y yo en peligro delante del diablo, pero salvos en la sangre de Jesucristo. Ser justificado quiere decir que hay que reconocer, sí soy culpable. Sí soy culpable. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Pero ahí no termina la Biblia, bendito sea el Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la justificación es, sos culpable, Luis, pero yo te redimo. Y al redimirte con mi sangre preciosa, te justifico delante de Dios y te quito todo tu pecado y te doy de la santidad de Dios. Alguien diga amén si está entendiendo lo que estoy diciendo. Ese es lo que se da a cabo en ese juicio. Esa es la justificación. Dios te justifica para que el diablo ya no tenga más de qué acusarte y entonces puedas entrar libremente al reino de Dios. Porque al reino de Dios se entra después de haber pasado por el juicio. La Biblia dice ahí en Hebreos que escrito está que el hombre muere una vez y después el juicio. La diferencia es que el pecador que muere sin Cristo, y si usted está aquí sin Cristo en su corazón, escúcheme que esto es para usted. El pecador que muere sin Cristo llega a la corte sin abogado. Y desde el momento en que entra sin abogado, para el que no lo sabe, ir a una corte sin abogado es perder el caso. Tienes derecho a decirle al juez, yo voy a defender mi propio caso. Pero es un 90% que lo vas a perder. Porque no tienes el conocimiento. Porque no has sido entrenado en esa área. Por lo tanto, vas a perder tu caso. Entras a la corte sin abogado. Cuando yo he estado en la corte con algunos hermanos que por distintas razones tienen que ir a la corte con abogado, el juez, vamos a decir, yo soy el abogado de Luis y vamos juntos a la corte. Fíjese que el juez no le pregunta a Luis, me pregunta a mí. Counselor, what do you think? ¿Verdad? ¿Qué piensa usted, consejero o abogado? Y yo le doy, el pobre aquel está. Después lo condenan y dicen, ¿qué pasó? Está encerrado en el bote. ¿Qué pasó? Pero ya está adentro. Es peligroso ir a la corte sin abogado. El que muere con Cristo en su corazón es la diferencia. Llegas a la corte de la mano del mejor abogado del universo. Y cuando Dios te ve entrar con su abogado, sonríe. Cuando el diablo te ve entrar con su abogado, dice, ya perdí el caso. Ya lo perdí. ¿Por qué? Porque el diablo sabe algo, hermano, que yo se lo voy a decir a usted ahora. Jesús, desde la cruz del Calvario hasta aquí, más de 2000 años, tiene corte 24 horas, 7 días a la semana. Está metido en la corte. Y hasta ahorita, 20 de septiembre del año 2015,
no ha perdido un solo caso. Es el abogado por excelencia. Por eso es que cuando alguien pregunta, ¿y ustedes por qué molestan tanto predicando? ¿Por qué es que ustedes hacen tanto para que nosotros vayamos a la iglesia y nos congreguemos y hagamos esto, hagamos lo otro? Bueno, te lo digo con 2 de Corintios, capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y aquí viene, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Para qué existe la iglesia? Para predicar el evangelio, y el evangelio es el que te reconcilia con tu Creador, el que te trae a los pies de Jesucristo. Y termino con esto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si has venido a esta iglesia y has estado peleada con Dios, hoy tienes la oportunidad de ser justificado, de ser redimido y de ser reconciliado con el Padre Celestial. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Si pones tu fe en Jesucristo, hoy, en tu vida, en tu corazón, sucede el milagro más lindo, el milagro de la salvación. Salvación quiere decir que Dios perdona tus pecados, te limpia de todo pecado y te prepara para toda una vida eterna. Incline su rostro, por favor. Regáleme un minuto más antes de irnos a casa. La palabra es clara, es contundente, la palabra es sabia, la palabra es linda, pero la palabra es el poder de Dios. Dios ha hablado a tu corazón como ha hablado al mío. Lo que Cristo quiere es que entendamos que necesitamos ser justificados en la fe y la fe puesta en Él, que necesitamos ser reconciliados con Dios, que necesitamos ser perdonados por Dios y que necesitamos ser limpios por la sangre de Cristo, nuestro Salvador. No hay otro detergente en el universo que te pueda limpiar de cualquier pecado, el que tú quieras. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. No importa el que sea, Cristo te lo puede quitar, te puede perdonar y te puede dar una vida nueva. Si tan solo abres tu corazón y lo invitas. No te estoy invitando a que te hagas de mi iglesia, que cambies de iglesia, que te vengas para... No, te estoy invitando a abrir tu corazón a Jesús, el Hijo de Dios, y a nadie más. Si nunca lo has hecho, si nunca lo has invitado a Él, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, al igual que toda la iglesia, podemos decirle, dile tú a Él, Jesús, yo te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, porque en la cruz del Calvario me has redimido, me has comprado. Tu sangre me está limpiando de todo pecado y me garantizas por tu palabra la entrada al reino eterno. Gracias, Jesús, porque tu muerte en la cruz del Calvario trae vida y vida en abundancia a mi ser. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a morir en la cruz por mí. Si usted dijo esa frase en su mente, en su corazón, junto conmigo, y quizás es primera vez que la dijo, quiero invitarle, ahí donde está, mientras la iglesia continúa en oración. ¿Por qué no levanta tu mano y dices, pastor, yo dije esa frase? Pastor, yo también. Ahí en mi corazón y en mi mente repetí esa frase junto con usted. Si tú lo hiciste, levanta tu mano. Si nunca lo has hecho. Eso quiere decir que estás invitando a Jesús a tu corazón. No que vas a cambiar de iglesia. No que te vas a hacer de este lado. No. Estás invitando a Jesús a venir a tu corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana que levantando su mano dice, yo, pastor, quisiera darle así mi corazón a Cristo Jesús? Perdón de pecados, dice la Biblia. Vida eterna es lo que este
acto te garantiza. No yo, la palabra de Dios te lo garantiza. Si usted ha venido sin Cristo a esta iglesia, por favor, no se vaya sin Cristo de esta iglesia. Permita que Él le justifique delante de Dios, que Él le redima delante de Dios. Simplemente abriendo tu corazón y diciéndole: Jesús, ven a mi vida. Habrá una persona con nosotros. Levanta tu mano. No tengas pena. No queremos avergonzarte, todo lo contrario. Queremos darle gracias a Dios por tu decisión, por tu vida. Porque de ahora en adelante comienza una nueva vida para ti si abres tu corazón a la presencia de Jesús. Habrá alguien con nosotros. Padre, gracias por darnos este buen tiempo. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra la importancia de ser justificados, de ser redimidos, de ser limpios ante tu presencia por la sangre redentora y poderosa de tu Hijo Jesucristo. Qué bueno saber, Padre, que hemos de compartir una vida eterna a tu lado, siendo perdonados, siendo justificados y de ahora en adelante siendo guiados por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor y por esa redención de la que estamos gozando. En tu Hijo Jesucristo te agradecemos estas cosas. Amén y amén.